¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso haciendo todo bien, todavía sientes que algo no encaja en tu vida? ¿Por qué, aun planificando cada paso, pensando en cada detalle, la ansiedad insiste en dominar tu mente? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que incomoda a mucha gente. No pienses tanto, solo confía en Dios. Sí, es polémico, porque desafía aquello que nos enseñaron desde pequeños, que debemos controlar, planear y prever todo para tener éxito. Pero, ¿y si toda esa búsqueda de respuestas fuera justamente lo que nos está alejando de la paz que Dios quiere darnos? ¿Y si la vida no se tratara de entender cada detalle, sino de aprender a confiar, incluso sin explicaciones? A lo largo de este vídeo, vamos a explorar historias polémicas de la Biblia y de la historia cristiana, momentos en que personas confiaron ciegamente en Dios y desafiaron la lógica humana, como Abraham saliendo de su tierra sin mapa, Noé construyendo un arca cuando nunca había llovido, e incluso Jesús, gritando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, enfrentando el silencio absoluto del Padre. Son ejemplos que muestran que la verdadera fe no espera señales claras ni confirmaciones lógicas, sino que se levanta incluso en medio de lo desconocido. Y es exactamente eso lo que vamos a revelar hoy, porque la mente humana, cuando piensa demasiado, se convierte en nuestro peor enemigo y nos impide experimentar milagros. Pero atención, quédate hasta el final, porque la última revelación te impactará profundamente, y tal vez cambie la manera en que enfrentas cada decisión de tu vida. Antes de sumergirnos, quiero pedirte que, si este vídeo ya toca tu corazón de alguna manera, le des me gusta y te suscribas al canal. Tu suscripción no es solo un número para YouTube, es una señal de que este contenido importa, y ayuda al algoritmo a mostrar este mensaje a otras personas que necesitan escuchar esta reflexión. Quien pueda apoyar aún más financieramente puede hacerlo con un super thanks. Y para quienes no puedan, simplemente comenten qué fue lo que más les sorprendió o impactó. Cada comentario crea una ola de fe y esperanza, alcanzando a personas que tal vez nunca hubieran podido escuchar esta palabra de otra forma. Ahora respira profundo, abre tu corazón, y ven conmigo a descubrir por qué dejar de pensar tanto y aprender a confiar puede ser la clave para una vida más ligera, plena y llena de la presencia de Dios. La mente es una herramienta extraordinaria, capaz de crear, planear, soñar y resolver problemas, pero cuando no sabemos colocarla en su debido lugar, puede convertirse en un enemigo silencioso que roba nuestra paz poco a poco sin que nos demos cuenta. Muchas veces no es una persona, ni una circunstancia, ni siquiera una crisis exterior lo que más nos desgasta, sino el exceso de pensamientos que habitan dentro de nosotros. Es ese ruido interno constante que nos hace analizar demasiado, dudar de todo, buscar explicaciones para cada detalle de la vida e intentar prever todos los escenarios posibles antes de dar un simple paso. Ese enemigo no levanta la voz, no se presenta de manera obvia, pero con suavidad y persistencia va ocupando espacio, trayendo ansiedad, miedo e inseguridad. El gran problema no es pensar, porque pensar forma parte de nuestro diseño natural, es un don de Dios, pero cuando los pensamientos se multiplican sin dirección, cuando sobrepasan el límite saludable y comienzan a sustituir la confianza, ahí nacen los mayores bloqueos espirituales y emocionales. La mente se convierte en una prisión cuando necesitamos entender todo antes de actuar, cuando exigimos garantías para cada movimiento, cuando creemos que solo es posible avanzar después de tener todas las respuestas. Y es curioso cómo ese enemigo es silencioso, nadie alrededor puede oír el torbellino que ocurre dentro de ti, pero tú sientes el peso, el cansancio, la falta de alegría. La vida parece pesada no tanto por lo que hacemos físicamente, sino por el desgaste de cargar 1000 pensamientos al mismo tiempo. Queremos controlar, anticipar dolores, evitar riesgos,
Y en el fondo todo eso es fruto del miedo disfrazado de prudencia. La mente que no descansa transforma la fe en algo distante, porque exige lógica donde Dios pide confianza. Es como si nuestra propia cabeza nos dijera que solo estaremos seguros si entendemos cada detalle, pero la verdad es que la seguridad real no viene del entendimiento, viene de la presencia de Dios. Por eso la Biblia nos recuerda: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque la prudencia humana es limitada, el razonamiento humano no alcanza el propósito divino. La mente quiere controlar, pero la fe nos invita a soltar. La mente quiere garantías, pero Dios nos llama a caminar aún sin mapa. Ese enemigo silencioso puede parecer inevitable, pero no es invencible. Cuando paramos, respiramos profundo y entregamos los pensamientos a Dios en oración, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. La fe se fortalece, la ansiedad pierde fuerza y la paz ocupa el lugar que antes estaba tomado por dudas. Es en ese espacio de confianza que la mente deja de ser enemiga y vuelve a ser instrumento. Entonces, cuando percibas que tu mente está acelerada, recuerda: no necesitas luchar contra ella solo, basta con elegir no darle el control que pertenece a Dios. Pensar es un regalo maravilloso que Dios nos dio. Es a través de la mente que conseguimos planear, aprender, crear, tomar decisiones y encontrar soluciones. El pensamiento es parte esencial de nuestra vida, pero existe un punto en el que puede dejar de ser una bendición y convertirse en una carga. Ese punto sucede cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando la lógica toma el lugar de la fe, cuando los análisis ocupan el espacio que debería estar reservado para la paz. Pensar no es malo, el problema surge cuando creemos que únicamente a través del razonamiento humano podremos encontrar seguridad, cuando exigimos comprender cada detalle antes de dar un paso, cuando necesitamos respuestas perfectas antes de obedecer lo que Dios nos pide. La diferencia entre pensar y confiar es sutil, pero transforma toda la experiencia de la vida. Pensar está ligado al control, al deseo de prever, calcular y protegerse, mientras confiar está ligado a la entrega, a la certeza de que aún sin tener todas las explicaciones podemos avanzar, porque no caminamos solos. La mente muchas veces nos engaña con la idea de que si entendemos todo estaremos seguros, pero la verdad es que la vida siempre tendrá misterios, siempre habrá situaciones que escapan de la lógica. Y es justamente ahí donde la confianza se vuelve necesaria. Confiar no significa abandonar la razón o dejar de ser responsable, sino reconocer que existe un límite para lo que el pensamiento puede alcanzar y que más allá de ese límite necesitamos descansar en Dios. Cuando solo pensamos, nos cansamos. Cuando confiamos, descansamos. Pensar puede llevarnos a imaginar escenarios de miedo, de fracaso, de pérdida, pero confiar nos lleva a recordar que Dios sigue en control aun cuando no entendemos el camino. La mente puede decir: espera hasta que todo tenga sentido, pero la fe dice: avanza porque Dios ya está contigo. Pensar nos lleva a buscar explicaciones, confiar nos lleva a buscar presencia. Pensar puede atarnos a la duda, confiar nos libera para vivir en paz. Y no se trata de elegir entre uno u otro, sino de colocar cada cosa en su lugar. Pensar es útil, pero confiar es esencial. El equilibrio está en usar la mente para organizar y planear, pero no permitir que se convierta en dueña del corazón. Cuando aprendemos a confiar, entendemos que no necesitamos todas las respuestas para caminar, que no necesitamos tener el mapa completo para empezar el viaje, que no necesitamos eliminar todos los riesgos para vivir plenamente. Dios nos llama a vivir por la fe y no solo por la lógica. Y la fe es justamente eso: dar pasos aún sin ver el camino completo, descansar aún sin tener el control, creer aún cuando la razón dice que no tiene sentido.
Pensar nos mantiene ocupados, confiar nos mantiene firmes. La fe no es un sentimiento pasajero que aparece cuando todo va bien ni una emoción que depende de si las circunstancias son favorables. La fe es una decisión consciente, una postura firme que se elige a pesar de lo que los ojos ven y de lo que la mente entiende. Muchas veces pensamos que tener fe significa sentir siempre esperanza, entusiasmo o seguridad, pero la realidad es que la fe auténtica se demuestra precisamente cuando esas emociones no están presentes. Creer no es lo mismo que sentir. Creer es decidir confiar en Dios incluso en medio de la duda, del miedo o de la incertidumbre. Cuando todo parece oscuro, cuando el camino no se ve claro, cuando las respuestas no llegan, ahí es donde la fe como decisión se vuelve más poderosa. Es fácil confiar cuando todo fluye, pero la verdadera fe se revela cuando nada parece tener sentido. Tomar la decisión de tener fe es como plantar los pies en el suelo y decir, aunque no entienda, aunque me duela, aunque no vea la salida, elijo confiar en que Dios tiene un plan más grande que mi entendimiento. Y esto cambia nuestra manera de vivir, porque deja de ser necesario controlar cada detalle o tener todas las explicaciones. La fe nos libera del peso de tener que entenderlo todo, porque nos recuerda que no somos nosotros quienes sostenemos el mundo, sino que es Dios quien nos sostiene a nosotros. Cada día enfrentamos momentos en los que tenemos que elegir, creer en lo que vemos o creer en lo que Dios prometió. La fe es esa decisión diaria, a veces pequeña, a veces inmensa, pero siempre transformadora. Es elegir orar en lugar de rendirse, perdonar en lugar de guardar rencor, esperar en lugar de desesperar, obedecer en lugar de dudar. Y aunque la mente pueda decir que es imposible, el corazón que confía en Dios sabe que lo imposible para los hombres es posible para Él. La fe como decisión no significa que nunca vamos a sentir miedo, significa que no vamos a dejar que el miedo nos gobierne. No significa que nunca dudaremos, significa que aunque la duda aparezca, no nos apartaremos de la confianza en Dios. No significa que la vida será fácil, significa que aún en medio de la dificultad sabemos que no estamos solos. Cada vez que elegimos fe sobre la lógica, confianza sobre la preocupación y esperanza sobre la desesperanza, estamos afirmando que creemos en el carácter de Dios más que en las circunstancias. Y esa decisión repetida día tras día es la que fortalece el corazón, la que trae paz en medio de la tormenta y la que nos permite vivir con la certeza de que lo mejor está por venir, no porque nosotros lo controlemos, sino porque Dios lo prometió. Al final, la fe no es cuestión de esperar a sentirnos listos, es cuestión de elegir dar un paso incluso sin sentirlo, porque confiamos en quien nos guía. Vivir el presente es uno de los mayores regalos que podemos darnos, pero también una de las lecciones más difíciles de practicar, porque nuestra mente insiste en correr hacia el futuro con preocupaciones y ansiedades o en mirar hacia atrás con nostalgias y culpas. Sin darnos cuenta, pasamos tanto tiempo pensando en lo que ya pasó o en lo que podría pasar que dejamos escapar lo único que realmente tenemos, el hoy. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a no preocuparse por el mañana, recordándoles que cada día tiene su propio afán, y esa enseñanza es un recordatorio de que la vida ocurre aquí y ahora, no en un futuro imaginario ni en un pasado que ya no se puede cambiar. Cuando aprendemos a vivir el presente, dejamos de cargar con el peso de querer controlar lo que está fuera de nuestro alcance y descubrimos que la paz no está en tener todas las respuestas del mañana, sino en confiar en que Dios ya está en ese mañana y se encargará de él. Vivir el presente no significa ser irresponsable o ignorar el futuro, sino elegir estar plenamente en cada momento, valorar las pequeñas cosas, reconocer la mano de Dios en lo cotidiano y no aplazar la alegría esperando que llegue algo mejor. A veces pensamos que seremos felices cuando logremos cierto objetivo, cuando se resuelva un problema o cuando llegue una bendición,
pero la verdad es que la vida no está esperando a que algo cambie para empezar, la vida ya está sucediendo ahora mismo y podemos aprender a disfrutarla tal como es. Vivir el presente nos ayuda a ver la belleza en lo sencillo, en una conversación sincera, en el abrazo de alguien que amamos, en la sonrisa inesperada, en el simple hecho de estar vivos. Nos invita a dejar de posponer la paz para otro tiempo y a reconocer que la presencia de Dios es suficiente hoy, en este momento, incluso con todo lo que falta. Cada día que dejamos pasar preocupándonos por lo que vendrá es un día que nunca volverá, un regalo desperdiciado. Por eso, elegir vivir el presente es también un acto de fe, porque es decidir confiar en que Dios ya está cuidando del futuro y que nuestro papel es disfrutar y aprovechar lo que Él nos da ahora. El presente es el único lugar donde podemos actuar, amar, perdonar, crecer y cambiar, y cuando lo abrazamos con gratitud, descubrimos que incluso en medio de las dificultades siempre hay algo por lo cual dar gracias. Vivir el presente es recordar que la vida no se trata solo de llegar a un destino, sino de caminar con Dios paso a paso, de apreciar la jornada, de aprender en cada estación. Es soltar la obsesión de querer controlar el después y descansar en el ahora, porque el ahora está lleno de la presencia de aquel que nunca nos deja. Confiar en la incertidumbre no es algo natural para nosotros, porque el corazón humano busca seguridad, explicación y control. Queremos saber qué pasará mañana, cómo se resolverá cada situación y cuál será el resultado de nuestras decisiones. La incertidumbre nos incomoda porque nos recuerda que no tenemos el control absoluto, que no podemos predecir todo, que somos vulnerables y limitados. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde la confianza en Dios se vuelve más valiosa y transformadora. Cuando todo es claro y seguro, confiar parece fácil, pero no es fe verdadera. La verdadera confianza se demuestra cuando no vemos la salida, cuando las puertas se cierran, cuando el futuro parece un misterio. Confiar en la incertidumbre no significa ignorar la realidad o negar los desafíos, significa reconocer que aunque no tengamos todas las respuestas, Dios sí las tiene, y que su perspectiva es más amplia que la nuestra. Él ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que nosotros no sabemos, y actúa incluso cuando nosotros no entendemos. La incertidumbre, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la fe, porque nos obliga a soltar el control y descansar en las promesas de Dios. Es en la incertidumbre donde aprendemos a caminar paso a paso, sin necesidad de ver todo el camino, solo confiando en que la luz suficiente para hoy ya está en nuestras manos. Confiar en medio de la incertidumbre es elegir la paz en lugar de la ansiedad, es decidir creer que aunque no sepamos cómo, Dios sigue obrando. Muchas veces, cuando miramos atrás, descubrimos que fue en esas etapas inciertas donde más crecimos, donde más experimentamos la fidelidad divina, donde entendimos que nunca estuvimos solos. La incertidumbre nos enseña humildad, porque nos recuerda que no somos los dueños de nuestro destino, y nos enseña dependencia, porque nos lleva a buscar a Dios con más intensidad. Si tratamos de resolverlo todo con nuestra lógica, terminaremos cansados y frustrados, pero si aprendemos a descansar en Dios, aún sin respuestas, descubriremos una paz que no depende de las circunstancias. La confianza en la incertidumbre no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentamos. Ya no luchamos con miedo, sino con esperanza. Ya no nos desesperamos por lo que no sabemos, sino que nos aferramos a lo que sí sabemos, que Dios es fiel, que no nos abandona, que todo tiene un propósito aunque no lo entendamos ahora. Confiar en la incertidumbre es un acto diario, una elección constante de poner nuestra mirada en lo eterno y no en lo pasajero, de recordar que aunque el futuro sea incierto para nosotros, está completamente seguro en las manos de Dios.
Cuando Dios calla puede ser uno de los momentos más desafiantes de la vida espiritual, porque nuestro corazón anhela respuestas, dirección y consuelo, pero en lugar de escuchar palabras claras, encontramos silencio. Ese silencio puede parecer duro, incluso confuso, porque estamos acostumbrados a asociar el amor con gestos visibles y la comunicación con palabras constantes. Sin embargo, el silencio de Dios no significa ausencia ni indiferencia, muchas veces es una forma profunda de enseñarnos, fortalecernos y llevarnos a confiar más en su carácter que en nuestras emociones. Cuando Dios calla nos invita a crecer en madurez, a pasar de una fe infantil que necesita señales inmediatas a una fe sólida que descansa en su presencia aunque no haya explicaciones. En ese silencio, aprendemos que nuestra relación con Dios no se basa solo en lo que recibimos de Él, sino en quién es Él. A veces, Dios guarda silencio porque ya nos dio la instrucción y espera que actuemos en obediencia, otras veces porque está trabajando en áreas invisibles que todavía no podemos entender, y otras porque quiere enseñarnos a esperar, a desarrollar paciencia y a descubrir que su tiempo es perfecto. El silencio de Dios nos confronta con nuestra necesidad de control y nos empuja a rendirla, recordándonos que no siempre necesitamos entender, sino confiar. En la Biblia, personajes como Job, David y hasta Jesús en la cruz experimentaron ese silencio y, aunque dolió, también fue el escenario donde se reveló de manera más profunda la fidelidad de Dios. El silencio puede ser incómodo, pero no es vacío. En él Dios sigue obrando, moldeando nuestro carácter, preparando puertas que aún no vemos y protegiéndonos de caminos que no son para nosotros. Cuando Dios calla, podemos elegir interpretarlo como abandono o como una oportunidad para descansar en su amor más allá de las palabras. Ese silencio nos enseña a valorar la fe como decisión y no como emoción, porque creer en Dios cuando lo sentimos cercano es fácil. Pero seguir creyendo cuando no escuchamos nada es el verdadero acto de confianza. Y es justamente ahí donde la fe se purifica y se fortalece. Aprender a vivir los silencios de Dios nos libera de la ansiedad de tener que tener siempre respuestas y nos abre a la experiencia de confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo vemos. Al final, el silencio de Dios no es un rechazo. Es una invitación a profundizar, a amarle no solo por lo que hace, sino por quien es, a aprender que incluso en el silencio su presencia nunca nos abandona. Soltar el control es uno de los mayores desafíos de la vida, porque desde pequeños aprendemos a planear, a organizar y a depender de nuestra propia fuerza para que las cosas sucedan como queremos. El problema es que, aunque intentemos controlar todo, la vida constantemente nos recuerda que no tenemos dominio sobre cada detalle, que hay circunstancias que escapan de nuestras manos y que, por más esfuerzo que hagamos, no podemos prever ni garantizar el resultado de todo. Esa necesidad de control genera ansiedad, cansancio y frustración, porque nos hace cargar con un peso que nunca estuvo diseñado para nosotros. Soltar el control no significa abandonar la responsabilidad o vivir de manera descuidada, significa reconocer nuestros límites y confiar en que Dios está al mando, que Él ve más lejos que nosotros y sabe lo que realmente necesitamos. Muchas veces insistimos en controlar porque pensamos que así estaremos más seguros, pero la seguridad verdadera no se encuentra en el control, sino en la confianza. Cuando soltamos el control, dejamos espacio para que Dios actúe, permitimos que su voluntad se cumpla en nuestra vida y descubrimos que sus planes siempre son más altos que los nuestros. Soltar el control es aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas para avanzar, que no es necesario entender cada detalle para dar un paso, que podemos descansar en la certeza de que hay un Padre que cuida de nosotros incluso en lo que no entendemos. Este acto de rendición trae libertad, porque nos libera de la carga de querer ser dueños del futuro y nos permite disfrutar el presente con paz.
Soltar el control también nos enseña humildad, porque nos recuerda que no somos autosuficientes, que no tenemos todas las fuerzas ni toda la sabiduría, y nos abre a depender más de Dios y menos de nuestra lógica. No siempre será fácil, porque nuestra mente intentará regresar a la preocupación y al deseo de tener todo bajo nuestras manos, pero cada vez que elegimos soltar y confiar, experimentamos una paz que supera nuestro entendimiento. Al final, soltar el control no es perder, es ganar descanso, es abrir espacio para que lo imposible suceda, es permitir que el plan perfecto de Dios se cumpla en nosotros, incluso si no coincide con lo que habíamos imaginado. Es un acto de fe, de rendición y de amor, porque solo quien confía plenamente en el carácter de Dios puede entregar sus planes y descansar en la seguridad de que todo lo que Él hace es para bien. En la vida estamos constantemente tomando decisiones, en la mayoría de las veces, lo hacemos basándonos en la lógica, en lo que parece razonable, en lo que se puede explicar y calcular. La lógica es útil y necesaria, porque nos ayuda a pensar con claridad, a analizar riesgos y a organizar los pasos que damos. Sin embargo, hay momentos en los que la lógica no es suficiente, porque la vida con Dios nos invita a caminar más allá de lo que podemos entender, y es ahí donde entran las decisiones por fe. Una decisión lógica busca certezas, evidencias y garantías visibles. Una decisión por fe se apoya en la confianza de que Dios está guiando, aun cuando no hay explicaciones completas ni todas las respuestas. La lógica nos dice que primero debemos ver para luego creer, mientras que la fe nos enseña a creer para luego ver. Muchas de las historias más poderosas en la Biblia nacieron de decisiones tomadas por fe y no por lógica. Noé construyendo un arca cuando nunca había llovido, Abraham saliendo de su tierra sin saber a dónde iba, Pedro lanzándose al agua para caminar sobre las olas. Lógicamente, ninguna de esas decisiones tenía sentido, pero espiritualmente abrieron el camino a milagros y propósitos más grandes. Vivir tomando decisiones solo por lógica puede mantenernos en lo seguro, pero también nos puede limitar, porque lo lógico siempre se mueve dentro de lo posible, mientras que la fe nos lleva a lo imposible. La fe no niega la lógica, pero la trasciende. No se trata de ignorar el sentido común ni de ser irresponsables, sino de reconocer que hay momentos en que Dios nos pide confiar más en su voz que en nuestros cálculos. Una vida guiada solo por la lógica busca control y explicaciones, una vida guiada por la fe busca obediencia y paz. A veces, lo lógico será alinearse con la fe, pero otras veces la fe nos llevará a dar pasos que desafían lo razonable. Y aunque parezca arriesgado, en esos pasos es donde descubrimos la fidelidad de Dios. Tomar decisiones por fe es elegir el camino que trae paz al corazón, aunque la mente no lo entienda, es obedecer aunque no se vean los resultados inmediatos, es soltar el control y dejar que Dios sea quien guíe. La lógica puede protegernos de errores humanos, pero la fe nos abre a los milagros divinos. La lógica nos da comodidad, pero la fe nos da propósito. La lógica nos mantiene en el terreno conocido, pero la fe nos lleva a nuevas dimensiones de crecimiento. En última instancia, las mejores decisiones son aquellas en las que usamos la lógica como herramienta, pero dejamos que la fe tenga la última palabra. Porque al final, confiar en Dios nunca será una pérdida de tiempo, y cada paso tomado en fe se convierte en una oportunidad para experimentar que sus caminos son más altos y mejores que los nuestros. La confianza cotidiana es ese acto silencioso y constante de poner en manos de Dios no solo las grandes decisiones de la vida, sino también los pequeños detalles de cada día. A menudo pensamos que la fe se demuestra solo en momentos extraordinarios, en crisis profundas o en situaciones que parecen imposibles, pero la verdad es que la confianza más genuina se revela en lo simple, en lo rutinario, en lo que muchas veces pasa desapercibido. Confiar de manera cotidiana es levantarse cada mañana y creer que Dios ya preparó el día,
es orar antes de salir de casa, es agradecer por lo pequeño, es descansar en que incluso los retrasos, las sorpresas y las interrupciones pueden formar parte de un plan mayor. Es también elegir no preocuparse en exceso por lo que aún no ha sucedido, sino vivir el presente con la certeza de que el futuro ya está en manos seguras. La confianza cotidiana nos enseña que no necesitamos esperar un milagro grandioso para experimentar la presencia de Dios, porque su fidelidad se manifiesta en lo sencillo, en el alimento que no falta, en la fuerza que aparece cuando estamos cansados, en la palabra de ánimo que llega en el momento justo. Practicar la confianza diaria es como entrenar el corazón. Cuanto más confiamos en lo pequeño, más preparados estamos para confiar en lo grande. Es decirle a Dios, hoy elijo creer que tú estás conmigo, incluso cuando la agenda está llena, cuando las cuentas parecen apretar o cuando las cosas no salen como planeamos. Confiar cada día es también soltar el perfeccionismo y la necesidad de tener todo bajo control, es reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos depender de Él constantemente. Esta confianza se construye con hábitos, la oración sincera, la gratitud en lo simple, el perdón liberador, la decisión de actuar con amor incluso cuando nadie lo nota. Y con el tiempo, ese estilo de vida nos transforma, porque deja de ser solo una teoría y se convierte en una experiencia real. Vemos cómo Dios cuida de nosotros no solo en los grandes problemas, sino también en las pequeñas batallas diarias. La confianza cotidiana nos libera de la ansiedad y nos permite disfrutar la vida con más ligereza, porque entendemos que no estamos solos ni un solo segundo. Vivir con confianza cada día no significa que todo será perfecto, significa que aún en medio de lo imperfecto podemos descansar sabiendo que hay un Padre que nos sostiene y que nunca nos abandona. El descanso verdadero no se encuentra simplemente al apagar las obligaciones por un momento o al tomar unas horas de sueño, sino en una paz profunda que calma el alma y libera el corazón de la ansiedad y del peso de querer controlar todo. Vivimos en un mundo que nos empuja a la acción constante, donde el descanso se mide por productividad y donde parar parece un lujo que no podemos permitirnos. Sin embargo, Dios nos invita a experimentar un descanso diferente, uno que no depende de circunstancias externas, que no se agota cuando los problemas regresan, sino que permanece incluso en medio de desafíos, incertidumbres y responsabilidades. Este descanso verdadero nace cuando dejamos de luchar con nuestra mente, cuando soltamos la necesidad de tener todas las respuestas, cuando dejamos de cargar con lo que no nos corresponde y confiamos en que Él tiene el control. Es un descanso que no se logra con evasión, distracciones o escapismo, sino con entrega, con rendición y con fe. Es la sensación de que, aunque no entendamos todo, estamos en manos de un Dios que sí entiende, que no nos abandona y que trabaja en nuestro favor incluso cuando no lo vemos. Cuando aprendemos a descansar verdaderamente, nuestra perspectiva cambia, los problemas siguen existiendo, las tareas siguen llegando, pero nuestra paz interior nos permite enfrentarlos con claridad y confianza, sin desesperación ni miedo. Este descanso también implica quietud, detenernos lo suficiente para escuchar la voz de Dios, para sentir su presencia y para reconocer que no necesitamos hacer todo por nuestra cuenta. Significa poner nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras preocupaciones en sus manos y decir, Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo, incluso cuando no veo el final del camino. El descanso verdadero renueva nuestra fuerza, no solo física sino emocional y espiritual, y nos permite vivir con alegría, esperanza y gratitud. Nos recuerda que no somos dueños de todo, que está bien no controlar cada detalle, y que nuestra seguridad más profunda proviene de Dios y no de nuestros esfuerzos. Al experimentar este descanso, descubrimos que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano, que calma la tormenta interna y que nos prepara para caminar con fortaleza y confianza,
paso a paso, día tras día. Es un regalo que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de quien nos ama incondicionalmente y nos invita a confiar plenamente en Él. Y llegamos al final de esta reflexión, pero en realidad este puede ser el inicio de una nueva forma de ver tu vida y tu fe. Ahora ya sabes que pensar demasiado no te lleva a la paz, que la lógica humana jamás podrá medir la grandeza de los planes de Dios, y que muchas veces el verdadero milagro solo llega cuando dejas de calcular y comienzas a confiar. La última revelación es esta: Dios no necesita que lo entiendas, necesita que lo creas, porque la fe no se explica, se vive. Si esta verdad te incomoda, es porque toca la raíz de tu inseguridad, y si te inspira, es porque el Espíritu ya está trabajando en tu corazón. No dejes que este mensaje se pierda en medio de la rutina. Haz algo ahora, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada nuevo vídeo puede ser la chispa que necesitas en los momentos más oscuros.